Bueno, muy buenos días para todos. Damos inicio entonces a nuestra tercera sección en línea. Vamos a desarrollar entonces en esta tercera sección. Primera parte, vamos a mirar el monitoreo de sus calificaciones porque varias personitas me están escribiendo de que cómo van. Y eso lo pueden hacer exactamente ustedes desde que ingresen a la plataforma de Sayuna. Entonces vamos a mirar esta primera parte. Les voy a revisar una parte que es nuevamente de Sofía Plus. Vamos a mostrar la parte de dónde van a encontrar la parte de certificación, cuánto tiempo más o menos se demora este proceso para que ustedes estén entonces pendientes y revisando, pues, por supuesto, las plataformas de Sayuna. ¿Listo? Entonces, primera parte, vamos a revisar entonces. Lo primerito que siempre los invito es a revisar su información como tal en la página de Sofía Plus, que si sean sus datos, que si estén los nombres completos, ¿sí? Que es lo más importante en la parte de certificación. En la parte de usuario, en la parte de registro persona, van a cargar su documento de identificación. Vuelvo y hago el hincapié sobre las personas extranjeras que si no tienen actualizado su documento, pues el sistema no les va a permitir hacer el cargue de la información, no les va a permitir la certificación. Entonces, esto es un deber 100% del aprendiz, el cual verifique su estado, su documento de identificación, que sí sea el correcto y que todos sus nombres y el número de documento sí sea el correcto como tal para el proceso de certificación que sí se lleve a cabo de manera exitosa. ¿Sí? Bueno, segunda parte, la parte de Betowa, ¿sí? Por acá es donde ustedes van a encontrar su certificado, parte superior. Entonces, la página es betowa con w.sena.edu.co, ¿sí? Parte superior certificados. Aquí van a consultar su información con su documento y va a salir dos documentos. El primer documento es el certificado de notas y el segundo documento es el certificado o diploma donde consta que usted superó el curso como tal, ¿sí? Sale con su identificación y demás. Como les digo, si esa certificación sale errónea es porque el deber del aprendiz en el momento o en el transcurso del desarrollo del curso tenía que estar monitoreando esa plataforma de Sofía, que sí coincidiera exactamente su información y que ese diploma se expida correctamente. Es decir, que ese deber es 100% del aprendiz. ¿Bien? ¿Cuándo lo van a consultar? Del 4 de septiembre van a contar 15 días hábiles. La institución trabaja de lunes a viernes, por el cual ustedes van a contar ese tiempo. Ahí es donde se hace la certificación, donde la consultan, entonces en Betowa, y allí le va a aparecer la certificación. ¿Está claro ese proceso? Sí, sí, señora, claro. Muy bien, perfecto. Entonces, ya iniciamos. Recuerden que nosotros desarrollamos el curso es por la plataforma de Sayuna. ¿Cómo se ingresa? Puede ser directo, es decir, aplicando www.sayuna.sena.edu.co o también por el portal de Sofía, ¿sí? De Sofía Plus en la parte superior LMS y vamos a ingresar al curso, donde ustedes finalmente nuevamente se loguean y van a ingresar a esta primera parte donde ustedes van a identificar su curso. ¿Sí? Bien, vamos a revisar la parte izquierda de su plataforma. Va a aparecer un enlace que dice calificaciones. Allí es donde ustedes van a ir a hacer su monitoreo en qué va. Voy a mirar la plataforma en el rol aprendiz. Bien, perfecto. Como ven, en la parte superior dice aprendiz, modo aprendiz. Entonces, parte izquierda, calificaciones, y acá van a mirar todo ese monitoreo de toda esa información, ¿sí? Cómo está dividida, cómo está
digamos, todos estos RAP desarrollados. ¿Listo? Primera semana, entonces, 2 evidencias de aprendizaje. Acá van a ver su calificación. Si es A significa aprobado, si es D significa desaprobado. Todavía estamos a tiempo. Recuerden que la plataforma cierra el 3 de septiembre, día jueves a las 8 de la mañana. Ya no hay forma de ingresar. No pueden enviarme las evidencias por correo electrónico, tampoco por los foros, solo y exclusivamente por la plataforma Desayuna en cada uno de estos enlaces que corresponden las entregas. ¿Qué está pasando? Está pasando que me están repitiendo las evidencias tanto de la semana 1 como de la semana 2. Es un error que he visto continuo, entonces es importante que cada actividad que vamos a desarrollar, pues ustedes verifiquen muy bien qué es lo que hay que presentar, ¿sí? Entonces, para esta tercera semana en que estamos, vamos a revisar, estamos en crear, ¿sí?, un informe sobre la implementación de habilidades propias para la humanización. Entonces, acá van a encontrar, uno, la descripción de lo que hay que hacer. En este caso, en esta semana, vamos a realizar un informe de manera individual a partir de este trabajo anterior, ¿sí? Es decir, de la segunda semana, donde se colocó un árbol de lluvia de ideas, ¿sí? Con lluvia de ideas, donde identificábamos un problema, generábamos unas causas, unas posibles causas, hacíamos la aproximación a una solución, ¿sí? Y vamos a desarrollar, entonces, a partir de ese caso problema que ustedes hicieron y desarrollaron, vamos a empezar a establecer controles, ¿sí? Es decir, gestión. Y esa gestión puede comenzar desde una gestión organizacional, desde unas políticas establecidas, etcétera, etcétera, estrategias de intervención que generen realmente esa buena atención de los servicios en salud. Entonces, el informe deberá retomar la situación, problema identificada, acciones previamente planteadas con el fin de consolidar una estrategia de implementación. Entonces, de acuerdo a eso, yo tengo que hacer, en primer momento, recordar la causa, pero a fondo, ¿sí? Ya la vamos a extender. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, vamos a reconocer esta parte del contexto social e institucional, ¿sí? En el que sucedió el evento, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hacer un análisis, una reflexión, unos principios de atención humanizada, que finalmente articule esa gestión centrada finalmente en esa buena atención con el usuario, y finalmente vamos a integrar tanto valores corporativos como todos esos valores que finalmente vienen ya, digamos, desde la norma, ¿sí? ¿Qué va a tener este informe? Acá sí es un informe. Vamos a tener desde la portada, porque muchas veces también he visto lo siguiente, y es que me están entregando trabajos manuales. El curso es 100% virtual. Chicos y chicas, yo no puedo recibir trabajos de origen manual, por eso tenemos unas grandes herramientas, ¿sí? Como Canva, que es gratuita, que funciona con su correo electrónico. Entonces, acá sí, por favor, a partir de esta tercera semana y cuarta semana, no voy a recibir ningún trabajo de origen manual, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con el tema de la infografía. No es para hacer carteleras, nada de esas cosas. Entonces, no les puedo recibir trabajos manuales. El curso solicita un manejo básico de unas herramientas ofimáticas, así sea Word, PowerPoint, Excel, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, yo no recibo trabajos de origen manual. ¿Listo? En este informe vamos a tener entonces portada, porque muchas veces la portada, pues, porque es un informe, ¿sí? Y se les olvida la portada. Bien, introducción al tema. El tema es sobre la implementación de habilidades para esa humanización de la atención de los servicios en salud. Vamos a hablar sobre el contexto institucional, ese problema que se presentó, y finalmente vamos a identificar qué pasó con ese trabajo en equipo, qué tipo de liderazgo se identificó, qué tipo de empatías
se pueden desarrollar en esa atención. Entonces empiezo yo a identificar la situación, problema, pero también identificando las causas, ¿sí? Eso es lo que dice el análisis finalmente como tal. Esa parte vamos a empezar con unas estrategias de humanización. Vamos a generar entonces respuestas, pero desde un origen que no se vuelva a repetir. Entonces, digamos que en el análisis de habilidades hay que hacernos unas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿A quién le ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué evento fue el que originó esta mala atención? Etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre les digo análisis causal. Podemos hacer varios análisis causal. Ahorita vamos a explicar un poquito sobre ese tema. Listo. Relación con la gestión centrada en la persona. Vamos a mirar entonces las estrategias como tal, qué implementan ustedes, cómo lo implementan, en qué tiempo, ¿sí? Porque todo es una planeación. Y finalmente, que esa gestión siempre esté centrada en la persona y esa calidad de ese servicio. Y finalmente hacemos unas conclusiones y unas recomendaciones. ¿Listo? Está claro el cómo vamos a desarrollar la evidencia de aprendizaje. Bien, perfecto. Entonces, sugerencia, lo desarrollan en Word y lo cargan al sistema en formato PDF. Nuevamente voy a hacer un hincapié y es que están entregando las evidencias de aprendizaje en modo borrador. Quizás yo, por supuesto, siempre voy a estar monitoreando esas opciones, pero yo lo puedo calificar, pero yo no le puedo asegurar que esa calificación esté en su plataforma. Si no aparece, es porque usted ha entregado esa evidencia en modo borrador y no en forma de entrega real. ¿Qué significa? Que usted no le dio bien al enlace donde dice agregar entrega y donde le dice enviar. Si usted no hace eso, yo no le puedo garantizar esa nota que se le vea reflejada en el sistema de desayuno. ¿Está claro? Ahí sí necesito una confirmación, por lo menos 2 confirmaciones a nivel de audio. Sí, señora. Sí. Otro aprendiz, por favor, me confirma. Sí, profe, muy claro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, importante, fíjense muy bien, revisen muy bien. Yo sé que todos tienen un sinfín de compromisos, tanto personales, laborales y académicos, pero eso genera reprocesos. Entonces, la idea es optimizar el tiempo, desarrollar las actividades como deben de ser, no hagan otras cosas que no correspondan y demás. Acá sería semana 3, solamente un informe. Y ya la semana 4 es 2 evidencias de aprendizaje que pues las trabajaremos entonces la próxima semana. Pero para dar un adelanto, entonces, me voy para la raíz del curso, van a encontrar es la primera evidencia de aprendizaje y una segunda, es decir, para un total de cierre del curso de 6 evidencias de aprendizaje. Recuerden que si les falta una actividad o se pierde una actividad y ustedes no hicieron los ajustes correspondientes antes del 3 de septiembre a las 7:59 de la mañana, pues entonces yo no los puedo certificar. Falte una actividad o que falte también o que se pierda una actividad. Esas son las políticas institucionales, no son políticas mías, son políticas institucionales que yo tengo que respetar. Listo. Entonces, para la semana número 4 tenemos también las instrucciones. Entonces, también es un informe, ¿sí? Lo ideal es que lo entreguen en formato PDF. Y en la parte 2 de evidencia de aprendizaje de la semana número 4 es un video, no es un informe, no es una presentación de PowerPoint, etcétera. Listo. Son 2 evidencias para la semana número 4 y una de ellas es un video. ¿Qué es importante? Que lo suban a la plataforma de YouTube, no a Google Drive o OneDrive, porque solicita permisos. Entonces, no es positivo que lo entreguen por ese medio, sino que lo suban a YouTube, cojan ese enlace, lo copian en un documento de Word, lo guardan en forma de PDF y lo envían a la plataforma
para yo poder ingresar y visualizar ese video y emitir, digamos, la calificación y por supuesto que el juicio de evaluación se pueda emitir en la plataforma de Sayú. ¿Listo? Rubí, ¿tienes dudas que levantaste la mano? Sí, profe. Lo que pasa es que yo tengo dificultad para el ingreso. No sé si mi usuario está bloqueado. He intentado ya estas 2 semanas. Al principio no me permitía cambiar mi contraseña. La logré cambiar, pero no me permite ingresar a la plataforma. Entonces, por eso igual no he podido hacer ninguna actividad. Entonces, Ya no estamos sé, en no la sé cómo semana 3, hacerlo. Rubí. Ajá. Finalizando semana 3. Muy Y preocupante. sí, ¿Por se qué? podría. Ajá. ¿Por qué? Porque ya vamos en 4 evidencias. Esta sería la Sí, 4ª evidencia. Entonces, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted por qué navegador trabaja Sayuna? por Chrome. Ah, gravísimo. Gravísimo porque es lo primero que yo dije en la primera sección en línea. Ah, No claro. navegar por Chrome. Y Ah, por eso es que usted tiene dificultades, tanto al ingresar, porque le bloquea todo. ya. ¿Y por qué navegador hay que ingresar entonces? Les he dado 5 Por alternativas. Explorer. Primera, Google Chrome no. Por eso te dice, Ajá. 5 alternativas es Ya. la siguiente. Brave, navegador Brave, es un otro sistema. Lo que pasa es que uno se acostumbra al Google Chrome porque uno tiene Gmail, ¿sí? Pero no, Ya. existen otros Ah, navegadores. Brave, Opera XG, también tienen Internet Explorer, Mozilla. ya. Entonces, otros navegadores. ¿Por qué Google Chrome siempre te va a poner problemas? ¿Por qué? Porque no Ah, eliminan los cookies y los cookies te ah, bloquean. Todo se ah, bloquea. ya. Entonces, no le va a dejar ni que ingrese bien la contraseña, por más de que ustedes establezcan contraseña, no le va a permitir. Entonces, primera recomendación, Rubí, lo que dije desde la primera sección, y ahí esta sí se va a sonar como un jalón de orejitas, es ¿por qué estás navegando por Google Chrome? Cuando fue lo primero que les advertí. Listo. No navegar por Google Chrome. Listo. Sino por otros navegadores, por el que quiera, pero menos por Google Chrome. ¿Por qué? Porque siempre tienen ese problema. Y ya estamos en la 3ª semana. Vamos para 4 evidencias. Estamos retrasadas, pero muy retrasadas. Listo. Sin Sí. embargo, Fin de si semana tienes todo más el día. problemas, 3. si tienes más problemitas, mírala acá. Te vas a ingresar a Saba. Puedes editarlo desde el navegador de buscador y vas a mirar estas líneas de atención en caso de que definitivamente no puedas ingresar por otros buscadores. ¿Listo? Eso es importante que lo tengas presente. Ahora sí, Rubí. Perfecto, gracias. Con todo gusto, Rubí. Entonces, negativo, no me vuelvan a navegar por Google Chrome. ¿Listo? Yo tengo que hacer un sinfín de maromas para poder a veces ingresar por Google Chrome, pero entonces por eso les digo desde el principio, no muchachos, no intenten navegar por Google Chrome porque siempre les va a poner problemas. Si a mí me pone problemas que soy de instructora, me imagino a ustedes el doble. Entonces no, siempre les recomiendo que no usen ese navegador. Es más, las páginas del Estado no se pueden navegar por Google Chrome. Bueno, tomen este datico en caso de que tengan más problemas. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, de acuerdo a esas evidencias de aprendizaje que tenemos que desarrollar para poder, yo sé que suena esa palabra feita, tenemos que desarrollar así porque, pues, si no, no nos podemos certificar, ¿cierto? Entonces, como les indicaba, son 6 evidencias de aprendizaje. En la semana número 3 ya iríamos en la 4ª evidencia de aprendizaje. Ya vamos más de la mitad del curso. Solo nos queda una sección en línea, que es el próximo 28. ¿Sí? El 28 viernes a las 8 de la mañana. Les quedaría otros días de gabela, es decir, sábado, domingo y lunes, martes, miércoles y ya el jueves a las 7:59 de la mañana. Ya les digo, muchachos, fueron un placer, pero no les puedo recibir ni una evidencia de aprendizaje más.
hasta las 7:59 de la mañana, porque ya de ahí en adelante yo me dedico a hacer el cierre de la ficha. ¿Listo? Entonces, estas evidencias de aprendizaje son importantes que las desarrollen en este transcurso del tiempo. No dejen nada para última hora, presenten las cosas que sí deben de presentar, no vayan a cometer los errores que les acabo de informar, que están repitiendo entregas. Y chicos, yo sí tengo una memoria de elefante. De pronto no recordaré mucho los nombres, pero sí qué es lo que me entrega cada persona. Así utilicen las mismas plantillas a veces de Canva, yo siempre leo qué es lo que están entregando, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos unos pensamientos totalmente diferentes, somos mundos muy distintos, expresamos cosas de manera distinta, entonces por eso para mí es fácil identificar cuando una evidencia de aprendizaje ha sido entregada doblemente. Y cuando eso pasa, porque ya me ha pasado, y me paso ya en este curso, entonces siempre les digo, pues entonces la nota queda en 0, deberán repetir nuevamente la evidencia de aprendizaje y finalmente esperaré nuevamente esa entrega, ¿sí? Entonces, tengo una memoria buenísima en ese sentido. ¿Listo? Bien. Mis estimados aprendices, material de apoyo para esta tercera y cuarta semana. Vamos a ingresar en atención humanizada y habilidades centradas en la persona. Lo pueden ver de manera en PDF, ¿sí? Lo descargan y, por supuesto, lo pueden ver también en forma interactiva. La forma interactiva van a encontrar los enlaces directos, los va a llevar hacia contenidos de YouTube, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, parte izquierda, donde encuentran las líneas horizontales, van a encontrar entonces lo que corresponde a la semana número 2. Semana número 2, entonces vamos a hablar de habilidades propias aplicadas en la atención humanizada. Vamos a hablar un poquito sobre trabajo en equipo, liderazgo, empatía. Y para lo que es la cuarta semana, vamos a hablar sobre gestión centrada en la persona. Vamos a mirar los antecedentes de modelos de atención, modelo de atención centrada en la persona y las experiencias, pues finalmente, que se encuentran. Hay muchas ya entidades, tanto del Estado como de a nivel, digamos, privado, que pues ya cuentan con acreditación en salud, ¿sí? Bajo unos manuales establecidos pues por resolución y ya tenemos esos como, digamos, antecedentes, podemos entonces orientarnos bajo esos casos de éxito, ¿cierto? Cómo lo han implementado, qué han implementado, cómo se va evaluando, porque diferente la acreditación en salud bajo lo que es el parámetro del PAME. El PAME es un plan de mejora continuo, permanente, ¿sí? Que es obligatorio, que tengo que estar haciendo un radar de indicadores, cómo estoy, cómo se presta el servicio, finalmente el control de casos adversos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces son dos sistemas diferentes, pero que hacen parte de la garantía de los servicios de calidad en salud, ¿bien? Entonces, tenemos entonces el trabajo en equipo, liderazgo y empatía. Vamos a mirar otras cositas adicionales. Ahorita lo miramos. Y finalmente, esto entonces es el material para la semana 3 y 4. ¿Por qué voy adelantando 3 y 4? Porque pues finalmente ya nos quedaría una semanita para culminar entonces el curso y el lunes comenzaría entonces la semana 4. ¿Bien? Vamos a revisar esta información y por acá es que vamos a desarrollar nuestra evidencia. ¿Bien? Que es el informe. ¿Listo? Claro, entonces, ¿dónde encontramos el material de apoyo? Sí, profe. Sí, profe. Rubí, ¿usted sí ve la plataforma así como le estoy mostrando? Imposible a veces. Sí, sí, yo la tengo. Te había hecho otro. Listo. Bueno. Entonces, no es sino Gracias. esto, con todo el gusto. Entonces, vamos a revisar toda esta información y listo. Bien. Vea, el caso de Rubí es de muchos. No me preocupe, Rubí, tranquila. Muchas veces no los dejan ingresar, pero es por eso, porque estamos navegando por donde no debemos navegar.
pero bueno, estamos a tiempo, estamos en la tercera semanita y hay mucho tiempo y además otra semanita de gabela. Entonces, yo sé que son pilas y se ponen a hacer el trabajo que corresponde y eso lo sacamos rapidito. ¿Bien? Recuerden que son 3 días hábiles la calificación. Ya miramos entonces cómo hacemos ese seguimiento a nuestras notas. ¿Y les parece entonces si pasamos a la clase de contexto? Sí, profe. Último recorderis, recuerden que acá van a encontrar el enlace de la sección próxima. Aquí está el enlace. Si se dañara este enlace, pues tengo toda la semana para organizarlo y les publico inmediatamente. Y mi segundo momento es cuando les envío correo electrónico, como para recordarles. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Solo nos queda entonces una sección en línea. Voy a dejar de compartir un momento mi pantalla y nuevamente comparto. Bueno, de acuerdo, me confirman si están nuevamente viendo la pantalla. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, esta semana vamos a trabajar entonces todas esas habilidades propias, porque primero nos tenemos que autoevaluar para poder hablar de unos contextos institucionales y cómo nos autoevaluamos, también las instituciones se tienen que autoevaluar. Y ya les voy a decir cómo comenzamos esas autoevaluaciones. ¿Listo? Entonces, habilidades propias que finalmente me van a garantizar una buena atención humanizada, de acuerdo a todos los servicios que vamos a prestar. Cada servicio requiere un profesional de la salud totalmente distinto y hay que tener en cuenta esta parte del ser, ¿sí? Primero soy ser, saber y luego el hacer. Esas son unas políticas ya muy interiorizadas como institución y siempre las saco, digamos, a relucir porque realmente esa es la verdad de nuestros desarrollos, tanto personales como profesionales. Entonces, primero, trabajamos en nosotros como seres. ¿Cómo trabajamos adicional como profesionales? A través de esas competencias laborales, a través de esas certificaciones. Cuando hablo de certificaciones es nuestros diplomas como profesionales. Y finalmente vamos a explicar todo eso que tenemos en conocimiento y en habilidades blandas a una ejecución de un proceso, de una actividad. Y cuando hablo de un proceso, de una actividad, es un proceso, es una cirugía. Un proceso es un proceso de aplicar una anestesia. Un proceso es el que hace el bacteriólogo. Otro proceso es el que hace el citohistólogo. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y eso es una cadena. Uno no trabaja nunca solo, realmente. Lo único que venimos al mundo es solo. Pero nosotros en el transcurso de la vida trabajamos todos en conjunto. Cuando estamos niños trabajamos con un equipo llamado papá o mamá, o en muchos casos mamá, o en otros casos papá. ¿Cierto? Luego pasamos a un colegio y ahí empezamos a crear nuestras propias habilidades que finalmente nos están empezando a crear nuestros padres o la persona responsable a nuestro cuidado cuando somos menores. Entonces, todo eso hace esa parte integralidad del ser. Entonces, hay unos lineamientos, ya tenemos en cuenta que tenemos un sinfín de normas en Colombia que aplicar para poder garantizar un servicio de calidad, tenemos un sinfín de estatutos, que tenemos el Estatuto de la Salud, en fin, y que además tenemos un sinfín de convenios a nivel internacional por todas sus políticas, por todo, digamos, todos esos acuerdos internacionales que finalmente tenemos que aplicar. Bien. Entonces, dentro de esta semana vamos a trabajar tema de liderazgo, trabajo en equipo, vamos a mirar el contexto organizacional, por eso hablo de valores, pero no solamente valores, ya vamos a mirar la parte como tal y sí o sí hablar siempre de mejora continua, porque es que si no nos evaluamos, no mejoramos. Si no hacemos, digamos, una retroalimentación,
Y no me gusta mucho hablar en términos de inglés porque pues estamos en Colombia y nuestro idioma es el más hermoso, es el español. Entonces, si no hacemos esas retroalimentaciones como tal, pues finalmente no vamos a progresar nunca. Y por eso nosotros todo el tiempo nos evaluamos, nos autoevaluamos, emitimos nuestros propios juicios. Nosotros nos vamos conociendo, ¿cierto? Entonces ese feedback, que es la retroalimentación, debe ser constante, pero a través de buenas estrategias, un feedback positivo, no destructivo. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Entonces es importante que tengamos en cuenta que cada semana trabajamos un resultado de aprendizaje. En caso de que tengan más fallas y de acuerdo a esas indicaciones que les acabo de dar y demás, pues esta opción también pueden tenerla, ténganla allí para que tengan este momento de comunicación con la institución en caso de que pues presenten problemitas. ¿Listo? Bien. Entonces, recordemos una evidencia y vamos a empezar a trabajar el tema. ¿Listo? Vamos a hacer un recorderis de la semana anterior y comenzamos. Atención humanizada y habilidades centradas en la persona. La atención en salud se construye a partir de los encuentros cotidianos entre personas. Es en esos encuentros donde las acciones, las actitudes y las decisiones del talento humano influyen directamente en la experiencia del cuidado. En este contexto, desarrollar habilidades humanas es esencial para brindar una atención que reconozca la dignidad, las emociones y las necesidades de quienes participan en el proceso de atención. A lo largo de este componente abordaremos habilidades como el trabajo en equipo, el liderazgo y la empatía, entendidas como competencias que fortalecen la coordinación, el respeto mutuo y la capacidad de respuesta ante situaciones complejas. Estas habilidades favorecen relaciones más colaborativas entre el personal de salud y contribuyen a un ambiente de atención más seguro y más consciente. Asimismo, profundizamos en la atención humanizada como un enfoque que valora el sentido de vida de cada persona y reconoce la importancia de la relación interpersonal entre el personal de salud, la persona atendida, su familia o red de apoyo y la organización. Desde esta perspectiva, la atención trasciende el acto técnico y se convierte en un proceso basado en la escucha, el respeto y la corresponsabilidad. Finalmente, introducimos la gestión centrada en la persona como un modelo que articula estas habilidades y principios en la planificación y la prestación de los servicios de salud. A partir de sus antecedentes, su desarrollo conceptual y las experiencias en Colombia, se evidencia cómo este enfoque promueve la participación activa, orienta las decisiones y fortalece una atención integral, ética y comprometida. Muy bien. Y vamos acá, ¿cierto? Orienta las decisiones y fortalece una atención integral, ética y comprometida. Bien. Cuando hablamos de esto, entonces finalmente hay que interiorizar un tema importante que es el tema de la humanización en salud, ¿cierto? Esa humanización, como decíamos, somos seres humanos, hay unas interacciones constantes todos los días, ¿cierto? Y que finalmente nosotros tenemos que tener presente es que nuestro servicio es humanístico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la rama de la salud es humanístico. Diferente es las ramas de la ingeniería, ¿cierto? Porque pues a nosotros nos colocan qué debemos desarrollar, bajo qué fórmulas hay que desarrollar y listo, para de contar. Entonces, pues la comunicación no es muy abierta muchas veces, ¿cierto? Pero cuando trabajamos bajo las condiciones humanísticas, como es la rama de la salud, entonces sí hay una interacción constante con todo el mundo, ¿sí? Con todos. Y el buen servicio comienza desde la recepción de ese paciente, ¿sí?
que es que yo lo único que soy es la recepcionista. No, no es la recepcionista. Es la primera generadora en gestionar un servicio. Entonces no es recepción. ¿Sí? Siempre le digo que es una integradora de una atención necesaria hacia una prestación de un servicio con un profesional determinado. Entonces, desde ahí ya estoy diciendo, venga, yo lo asisto de acuerdo a unos servicios que requiere usted desde el ámbito sanitario y finalmente yo lo tengo que comenzar a recepcionar con empatía, ¿sí? Y finalmente hacerlo sentir que está en un lugar sano, seguro y que tenga una calidez frente a un posible servicio que va a tener, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esto, ¿qué es la humanización? Finalmente, yo tengo que decir, es una atención que no es solamente médica, viene desde esa recepción del paciente, ¿cierto? Y que yo le tengo que dar un trato digno. No es además, y si yo dijera, no es un animal, es que los animales también sienten. Por eso hay unas leyes ya en Colombia que si usted maltrata a un animal, pues usted también está generando un delito. Entonces nadie quiere ser tratado bajo unas condiciones de maltrato, sino bajo una condición de dignidad, de empatía, y que esa buena relación interpersonal que yo tenga, pues me ayude o me dé una tranquilidad que yo voy a poder acceder a un servicio que tengo como derecho ciudadano a través de una constitución política que se llama el derecho a la salud. Y por eso muchas veces llegan esos derechos de petición. Es horrible. ¿Por qué? Porque me están siempre marcando la Constitución. Y un derecho fundamental es el derecho a la salud y el derecho a la vida, el derecho a un trato digno. ¿Por qué? Porque viene marcado desde la norma, ¿cierto? Desde esas políticas nacionales públicas. Entonces, por eso, tramitar un derecho de petición que viene con estas características, entonces es un poco más complejo porque es un aprendizaje institucional. Entonces, desde esa recepción, ahí comenzó el problema muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a garantizar que mi equipo de trabajo tenga liderazgo, tenga empatía y demás cuando son unas habilidades blancas? Porque eso me preguntan mucho. Es que viene, pues, ¿cómo le hago, pues, a que una persona se porte de esta manera y de esta manera sabiendo que eso viene de la casa? No, no solamente viene de la casa. Cuando nosotros hacemos un contrato de trabajo, nosotros estamos asegurando que nosotros nos vamos a alinear a todas las políticas institucionales, ¿cierto? Entonces, la política de humanización del servicio de salud viene desde ahí. O sea, yo tengo que garantizar que mi personal conozca todas las políticas institucionales y que pueda evaluarlos bajo una área que puede ser gestión humana o control interno, que finalmente sí verifiquen que mi personal está cumpliendo con estas políticas. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a esos servicios, pues hay unos enfoques, ¿cierto? Y que hay que tener en cuenta. Siempre vamos a implementar las políticas, vamos a generar nuestros servicios a nivel de algo que se llama seguridad y finalmente nuevamente nos evaluamos. Todo el tiempo es un ciclo de mejora continua. Aplicar las leyes es evaluar las leyes y evaluarnos es generar una estrategia de mejora continua, ¿cierto? El marco normativo para un recorderis, entonces tenemos todo lo que tiene que ver con la Política Nacional de Humanización, que viene desde un plan decenal que está enmarcado desde el 2012 al 2021. Ahí nuevamente se está generando el próximo plan decenal y que tiene enfoque familiar y comunitario, ¿cierto? Y que además nos relacionan unas normas de calidad, como puede ser la ISO 9001, que tiene una nueva versión, ¿cierto? Y que además, cuando estamos en instituciones públicas, nos aplica la GP1000. Entonces, todo eso es parte de la calidad. Y dentro del derecho de la humanización está el decreto 1011 del 2006. ¿Qué parte tenemos acá? En ese marco normativo tenemos un sinfín de responsabilidades, ¿cierto? Y esas responsabilidades van desde la parte legal como desde la parte ética y van marcadas bajo los derechos y deberes de los pacientes.
es que también tenemos que divulgar esos derechos y esos deberes, ¿cierto? Para eso es obligación de los prestadores de los servicios de salud, en las EPS y demás. Entonces, además de que antes de prestar un servicio, yo tengo que informarle, sea al paciente en estado de conciencia, que tienen algo que se llama el consentimiento informado. Y si no, pues entonces la persona responsable de ello. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que dentro de todo ese marco normativo, entonces tenemos que hacer unos análisis. Y esos análisis es de acuerdo al servicio que se vaya a prestar. ¿Cómo lo presto? ¿Bajo qué planeación estratégica voy a prestar ese servicio? ¿Quién me está garantizando esos servicios como tal? Y el recurso requerido para esa atención de ese servicio de ese paciente. Y garantizar todas esas rutas integrales de atención en salud. ¿Bien? Dentro de todos esos estándares, para poder aplicar también todo este tema de lo que es la humanización, yo también tengo que conocer y aplicar los 7 estándares de habilitación. Dentro de estos 7 estándares de habilitación, yo tengo que hablar siempre de ese talento humano, porque no es solamente que uno muestra el título. Es que él es psicólogo especialista en psiquiatría clínica, etcétera, etcétera, que este es médico general, pero tiene otra especialización que es en pediatría. De acuerdo a esos servicios, pues yo sé que tengo que garantizar lo mínimo de esa atención en salud, un profesional especializado en la área correspondiente. Pero más allá, yo tengo que formar y capacitar estas personas, ¿sí? ¿En qué? En trabajo en equipo, en liderazgo, en empatía, ¿sí? Y también mejorar como institución, porque es que yo no puedo decir que los controles solamente van a ser enfocados en el ser, no. También tengo que garantizar una gestión organizacional, es decir, desde unas muy buenas estructuras de políticas institucionales, ¿cómo hago para mejorar esas relaciones interpersonales como tal en mis equipos? También, además de garantizar pues todo lo que tiene que ver con el resto de habilitación, que es toda la parte, digamos, de dotación, el tema, pues, de infraestructura, el tema a nivel de software para garantizar todo lo que tiene que ver con la ley de protección de datos del paciente, la historia clínica digital que cumpla con todo lo que nos dice la norma, etc. Todo eso hace parte de cómo funciona finalmente una institución. Pero el más importante, el eje más importante es el ser humano, es decir, ese talento humano. ¿Cómo lo formo? ¿Cómo garantizo esas políticas que sí funcionen? ¿Cierto? Entonces, dentro de todo esto, yo también tengo que garantizarle a mi personal, ¿sí? A mi talento humano, unas condiciones dignas laborales, ¿sí? Y esas condiciones dignas laborales van desde qué? Desde el proceso, finalmente, de una identificación de esa gestión organizacional, la parte de estilo de mando. También tengo que garantizar los tiempos de pago, porque es que tenemos un derecho fundamental que es el derecho digno en condición, perdón, el derecho al trabajo en condiciones dignas, ¿cierto? El tipo de contratación, el tipo de participación de equipo, porque yo no puedo anular ni las ideas ni los pensamientos, por eso yo tengo que organizar unos equipos de trabajo donde se garantice ese feedback y que además también yo garantice unas buenas formaciones y capacitaciones para ese entorno. Además de establecer planes de bienestar laboral, ¿sí? Además de también mantener esa posibilidad de ese desarrollo profesional de mi talento humano, además de realmente establecer un plan de bienestar social evaluable, que no solamente sea un documento y ya, ¿sí? Sino que garantice ese bienestar, porque yo estoy garantizando una condición digna laboral, ¿sí? Y que esas evaluaciones de desempeño no estén sesgadas. La mejor evaluación de desempeño de una persona es cuando yo me hago un 360. Un 360 es que yo evalúe mi equipo a través de 3 miradas. ¿Cuáles son las 3 miradas? Mi jefe, mi compañero y mi autoevaluación. Esa es la mejor recomendación. Entonces, como organización, para que este talento humano funcione, tengo que tener unas características muy bien identificadas dentro de ese contexto organizacional.
cómo me comunico, qué comunico, cuándo establezco comunicaciones interpersonales, cuándo me comunico con el usuario, en qué momento, qué le comunico al usuario, porque recuerden entonces que esta profesión es en área de salud, nos tenemos que dar al buen servicio, al don del servicio. Entonces, la primera habilidad en la que estoy hablando es don del servicio, ¿sí? Además, relaciones interpersonales. Esa relación interpersonal es cómo me comunico, en qué forma me comunico, qué comunico, qué tono uso para comunicarme, ¿sí? Y qué lenguaje utilizo para comunicar. ¿Por qué? Porque los seres humanos todo el tiempo estamos en función de sentimientos, emociones y demás, ¿sí? Y una mala comunicación, pues, se puede ver reflejado en una reacción, ¿sí? Y por eso vamos a hablar de agresiones tanto verbales como físicas, ¿sí? Que desafortunadamente estamos en un mundo que estamos siendo intolerables muchas veces a la frustración. Nuestras emociones están exageradamente desbordadas por muchas situaciones. Pueden ser la parte económica, la parte política, la parte social, el estar prevenidos todo el tiempo, esas agresiones que se ven contra nuestros equipos de salud, ¿cierto? Que son por externos, son por la red de apoyo del paciente que se esté atendiendo, en fin. Nuestra salud mental no es solamente en Colombia, a nivel del mundo, pues está siendo afectado por muchas cosas. Y pues hace poco, pues vivimos en Colombia un suceso de un fenómeno natural que a todos nos tiene alterados. Bien, todo eso hace parte de esas comunicaciones, esa parte de la organización del trabajo, la planeación. Cuando yo hablo la planeación del trabajo, también es dignificar esa condición laboral. A mí todavía no me deja de sorprender que nuestro recurso humano tan valioso, que es la parte médica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con todos estos servicios de salud, uno se queda sorprendido que son 3 días un turno, o sea, por Dios, no somos máquinas. Es que las máquinas también se dañan, se averían, requieren mantenimiento. Y mantenimiento de 3 tipos: mantenimiento preventivo, de mejorar y correctivo. Ahora un ser humano, por Dios, o sea, hay que planear muy bien las mallas horarias. Es que todos necesitamos un bienestar, necesitamos interactuar con nuestras familias. Y si las familias en esto tenemos familias diversas, miles, pero cada quien necesita garantizar otras actividades como ser. Uno no solamente siempre va a ser profesional en este ámbito. Entonces, la buena planeación, esas buenas mallas horarias, me están garantizando una dignidad de un servicio, porque es que yo voy a tener a mi personal de la salud sano y no enfermo. Porque es que yo, un trabajador que le tengo 3 días de turno, significa que lo estoy quemando. Su cuerpo se está desgastando. Y puedo tener usted es médico, usted es enfermera, porque también el personal se muere. Entonces también es dignificar a este personal, respetarles también sus tiempos de descanso. Yo eso lo llamo mucho. De hecho, es una de las observaciones que yo siempre saco cuando estoy haciendo los apoyos en auditoría. O sea, las mallas horarias, hay que dignificar este trabajo. Bien, dentro de este punto también vamos a mirar todas esas demandas que se tienen a nivel de cargos. Y las demandas es tanto cualitativas como cuantitativas. ¿Cómo valoro? ¿Sí? Bajo esa labor que está desarrollando ese personal específicamente. Cuando hablo también de la parte del contexto organizacional de este talento humano, es desde empresa. ¿Cómo estoy yo como empresa? ¿Sí? Como hospital. Para mí un hospital, una clínica es una empresa. ¿Sí? Y hay unas características de ese grupo social de trabajo. Y esas características es las relaciones interpersonales, la cohesión de los equipos, la calidad de las interacciones que yo tengo. Sí, porque es sorprendente todavía que un título que nosotros tengamos quiera ser superior a una persona. Eso es absurdo. Yo siempre he dicho que un título nos tiene que ser mejor persona, porque tuvimos la capacidad
de aprender otras habilidades y otras competencias y podemos relacionarnos todavía mejor con las personas. Entonces, un título no me convierte en mejor persona, perdón, no me convierte más que otra persona, me convierte en mejor persona, en mejor proceso, que voy a mejorar mis procesos, que voy a evaluarme mejor y que voy a poder entregar ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, eso sí es una garantía de ser mejores. Además de esa calidad que vamos a tener por esos conocimientos y demás, pues finalmente puedo consolidar un trabajo en equipo. Ay, como es de bueno uno trabajar con las personas, con el mismo equipo de trabajo, que uno no esté cambiando constantemente, porque pues finalmente uno se consolida. A mí todavía me da tristeza a veces cuando se me van mis compañeros de mis equipos de trabajo. Pues obviamente uno cree que uno habrá muchos años con el mismo equipo. Claro está que todos tenemos derecho a seguir con mejores oportunidades, pero la verdad de la calidad de un trabajo en equipo es consolidar un trabajo en equipo, realmente, como es de las relaciones que nosotros podamos establecer, ¿cierto? ¿Qué hablamos también? Dentro de todo este talento humano hay que hablar sobre las condiciones de la tarea. Entonces, por eso es importante, y vuelvo y restringo el tema de las mallas horarias. ¿Por qué? Porque eso me genera carga mental, carga física, ¿sí? Y finalmente, de acuerdo al contenido de la tarea, pues yo voy a sobrecargar y sobreestimular mi cuerpo y mis relaciones interpersonales. Entre más yo esté agotado, que puedo hablar del trabajador quemado o el síndrome de burnout, entonces finalmente, ¿yo qué va a pasar? Pues yo no voy a tener buenas relaciones con nadie, porque mi sistema nervioso está alterado, está estresado, ¿cierto? Esas demandas emocionales que yo voy a tener con mis equipos o con las personas van a estar alteradas. Entonces, por eso se puede presentar un sinfín de desacuerdos, no solamente con el equipo, sino la mala comunicación con el paciente, ¿sí? Todo eso, además, tengo que hacer algo que se llama el control de las emociones. Yo creo que todos han escuchado mucho ese tema. Ay, es que la inteligencia emocional, y les digo, chicos y chicas, la inteligencia emocional, por más de que uno tenga unas técnicas, pues eso también depende de cada persona, ¿sí? Cómo esté yo emocionalmente. Entonces, muchas veces uno dice, ah, es que ese médico es demasiado frío, ah, es que esa enferma es demasiado fría. No, o sea, tenemos que mostrar otras actitudes, porque muchas veces la comunicación no verbal es lo que uno está transmitiéndole al paciente. Esa comunicación no verbal es el control que debemos de tener también en cuenta. Pero si le agregamos la comunicación no verbal a través de gestos, mirados y demás, y le sumamos la mala relación, ahí ¿qué nos va a pasar? La evaluación va a ser perversa del servicio. Entonces ahí es donde le van a decir al paciente, perdón, al equipo de trabajo, ah, mire, es que tal médico, tal médica, tal enfermera, tal jefe de enfermera me hizo esto, el anestesiólogo fue muy atropellado. Pueden ponerlo en sinfín de quejas, ¿cierto? Dentro de toda esta parte, cuando hablamos de eso, tenemos que tener un sistema de control, ¿sí? Por eso hablamos de líderes, por eso hablamos de coordinaciones, por eso hablamos de control interno, por eso hablamos también de otras áreas que nos pueden apoyar finalmente a hacer una gestión adecuada de ese talento humano. ¿Para qué? Para que no se sobrecargue. Bien, dentro de la parte de interpersonal, que además de que tenemos unos conocimientos, unas tareas y unas habilidades que ya tenemos que tener bajo esa profesión, pues finalmente vamos a hablar sobre cómo y en qué tiempo se relacionan esas tareas bajo la iniciativa, bajo la autonomía, bajo su conocimiento, el reconocimiento de las tareas y finalmente la integración de procesos. Y finalmente, hablo desde el punto de bienestar, y esto, así sea el área de gestión humana, está regido por todos los códigos laborales, que es la Ley 50 de 1950, que es a través de ese código sustantivo del trabajo. También dentro de esa ley se establece un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que garantiza una parte del bienestar laboral desde la afiliación al sistema de seguridad social, toda esa aplicación de identificación y evaluación de peligros y riesgos dentro de esos entornos laborales y que además también me permite
las pausas como tal me van a garantizar una buena rotación del personal a nivel de turnos y mallas horarias, el tema del control de las horas extras y los descansos obligatorios. ¿Listo? Hasta acá me he hecho comprender. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. ¿Voy a ritmo bien o estoy muy acelerada? Bien, No, profe, está Bien, bien. vamos bien, vamos bien. muy bien. Cuando hablamos de todo ese talento, mire que mi enfoque es el talento humano, aparte de todos los estándares que tenemos que cumplir. Cuando hablamos de Es- interdependencia, ay, ¿quién me va a aportar? Yo, una pregunta, es que como estamos hablando haciendo el curso de, yo hasta ahorita me logro conectar porque me quitaron el internet, me tocó, pues, me presentó un inconveniente técnico y no pude asistir a las dos evaluaciones. Siempre he trabajado en farmacia ambulatoria y la farmacia ambulatoria es de mucha presión, ¿no? Se cambian mucho las mallas de los turnos y se trabaja todo eso, pero uno a la vida laboral como tal real, yo he visto que de la parte de los jefes hacia abajo es donde le falta como más esa humanización de servicio con los funcionarios. Ujú. Entonces, ellos quieren por lo menos que el servicio sea muy bueno, pero generan unos turnos demasiado largos, unos turnos como las mallas que usted estaba indicando, que las cambia cada rato, pero resulta que pues a los compañeros, como yo fui jefe y estoy en busca de Ok. oportunidades laborales, y entonces yo lo que hacía como jefe era ponerme la camiseta y también apoyar a mis compañeros, pero notaba mucho que eran muchas, no les gustaba generar turnos, no les gustaba la malla, los turnos cuando se cambiara porque habían turnos muy largos. Y eso hacía que la dispensación fuera ya terminando el turno más como más agresiva con el usuario, precisamente por eso, porque de las mismas empresas se encargan y no hacen como un enfoque real lo que es la humanización con el funcionario para que él aplique lo que sí está decretado, como usted dice, a las organizaciones y uno como tal al servicio al cliente, sobre todo nosotros que Total. manejamos el ambulatorio. Entonces yo no sé si ellos exigen este curso, ¿por qué de la parte de arriba no tienen como esa humanización con el funcionario? Porque realmente los turnos son muy pesados. Totalmente de acuerdo, Marley. Claro, este curso es obligatorio para todo el área, independientemente del nivel jerárquico. Tranquila que eso salió por ley. Entonces, por política de humanización del servicio es obligatorio. Por eso gestión humana, en ese reclutamiento humano, tiene que garantizar esta formación continua. ¿Y cómo lo garantiza? Además del diploma por una entidad expedida por el Ministerio de Educación y avalada, como es nuestra institución, por eso nosotros tenemos esos convenios a nivel del área de salud. ¿Qué hacemos? ¿O qué debemos de hacer nosotros cuando reclutamos, seleccionamos y contratamos? Venga, usted tiene este curso. Ah, no, listo. Tiene un mes para desarrollarlo. Si usted en el mes no lo desarrolla, independientemente si es jefe o no, yo desde gestión del talento humano lo debo de tener como soporte dentro de ese principio de formación y capacitación continua que nos dice los estándares de habilitación, ¿cierto? Y que además en el PAME me lo obligan a tener. Y además, si yo soy institución acreditada, es obligatoria también la formación continua. Y eso hace parte de eso. Es correcto, digamos, una formación obligatoria, no es opcional, es obligatoria. Así como el de bioseguridad clínica, este también es obligatorio, ¿sí? Entonces, esa parte responsable del talento humano en la parte de salud, pues tiene que garantizar ese cumplimiento, ¿sí? Porque si no, no me va a salir siempre las observaciones y va a pasar lo que nos contabas, Marlene. Entonces, esas mallas horarias deben de ser equitativas. Yo como líder, yo no tengo preferencia de nadie. A mí todos son iguales. Necesito que todos que son iguales puedan gozar de un buen descanso. Precisamente para eso, que finalizando el turno yo no tenga desbordadas las quejas de los usuarios, ¿cierto? El retraso del servicio y demás. Es que somos seres humanos, vuelvo, insisto, seres sintientes. ¿Es?
Entonces, ese talento humano, además de que tenemos que tener unas garantías específicas, hay un tema, y aquí vamos a tratarlo, un tema sensibles, pero lo debemos de abordar. ¿Por qué? Porque comenzamos, la gestión clave acá con el talento humano es no solamente la selección adecuada de acuerdo a los servicios que yo habilité en mi institución, sino el tipo de contratación, dignificar este servicio, ¿sí? Porque tampoco es justo que un médico también que ha tenido una formación específica me gane un salario mínimo legal vigente. O sea, yo tengo que dignificar también esa forma de pagos, tiempo y contratación. Ahí yo ya empecé el buen servicio, ¿cierto? Como institución. Garantizar esa formación continua, ¿sí? Las de obligatorio cumplimiento por ley, por código, por etcétera, etcétera, pero también por las adiciones. Por eso yo gestiono la formación con ¿quién? Con el área de seguridad y salud en el trabajo, porque es que ellos identificaron en su matriz de peligros y riesgos qué es lo que está pasando a nivel organizacional, qué está pasando con los riesgos psicosociales. Y como además ahí tenemos un tema de salud pública mental y gestión de la salud mental en todos los entornos, llámese salud, llámese transporte, el que sea público o privado, es obligatorio por ley en la parte de bienestar y de ese talento humano. Por eso yo siempre he dicho, nadie trabaja solo. Gestión humana trabaja sí o sí con seguridad y salud en el trabajo, porque con ellos yo voy a garantizar la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, que es obligatoria, ni siquiera es opcional, es obligatoria cada 2 años, y cada 2 años generar ese plan de trabajo para esos 2 años y cubrirlos. Y que además todo el tiempo estamos en un sinfín de reformas. Sufrimos el 2025 un montón de reformas laborales que es aplicable a todos los ámbitos. Hablamos del control de horas extras, políticas de horas extras, desconexión laboral. Hablamos un sinfín de cosas y no es solamente colocar una política en un documento, es la aplicación de la política, porque cuando el Ministerio de Trabajo va y me visita, me va a visitar toda esa información. Muéstrame su política, la prevención de violencias de género en los entornos laborales y otras violencias en el contexto del marco laboral. Entonces, todo eso hace parte de esa garantía de ese bienestar, que yo tengo que garantizar que mi equipo de trabajo tenga dignidad, tenga unas características de conexión positivas, que el trabajo en equipo sí se desarrolle adecuadamente, que existan unas buenas relaciones, porque yo no me puedo exigir sabiendo que yo no doy, si yo no estoy cumpliendo la norma como institución, ¿cierto? Por eso la mirada es 360. ¿Qué hago yo como institución? ¿Qué hace mi equipo de trabajo? ¿Cómo me evalúo? ¿Cómo planifico? ¿Cierto? Entonces, aparte de bienestar laboral, no es solamente física, sino mental, a nivel de la organización de trabajos profesionales de acuerdo a las necesidades que requiere mi institución y mis habilidades, y mejorar permanentemente los climas laborales. ¿Cierto? Porque tampoco puedo tener, hay muchos tipos de liderazgo, ya los vamos a tocar un poquito. Bien. Entonces, los retos actuales son muchos. El tema de las mallas horarias, ¿por qué? Entonces, ¿por qué hay tanta renuncia dentro de esta área? Por esto, pues por el tema de las mallas horarias, el tema y la forma de contratación y todo eso. Pues si yo no mejoro eso, pues a mí todo el mundo me va a ir. Y yo voy a vivir en recursos humanos cogido de los pelos. ¿Por qué? Porque pues cubrir esas vacantes en tiempos reales casi que se está haciendo imposible. Créame que yo lo vivo al día a día. Condiciones laborales, esas condiciones laborales son necesidades, todo el tema de mejorar esa parte de estabilidad laborales, todo el tema de mejorar la contratación y por supuesto el tema de los descansos como tal. Tiempos remunerados, tiempos, licencias, el tema de incapacidades, respetar. Recuerden que si yo no respeto una incapacidad y ese trabajador se presenta a la empresa, estoy hablando de IPS, SPS, es una empresa para mí, significa que yo estoy expuesto a que esa persona se pueda sufrir un accidente laboral y, oh sorpresa, si eso pasa dentro de una incapacidad, 100% es garantía de que el empleador tendrá que asumir esto, y esto puede ser demandas a nivel laboral. ¿Listo? Entonces es importante todo eso. Esos son condiciones laborales. Hay unos principios claves dentro de esa gestión humana. Y dentro de ese talento humano, pues yo tengo que hablar de esa humanización del servicio a través del trato digno, ¿sí?
que sea no solamente tener en cuenta la enfermedad que tiene el paciente o el número de cama o el código o el rubro presupuestal cuando estamos hablando de entidades públicas, sino ver la persona realmente, visualizarla, tener en cuenta esa empatía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que generar una escucha activa. ¿Qué es lo que le pasa? Uno cuando se enferma, créame que es que no es porque, ay, no, qué rico enfermarme, qué rico ir a visitar a los médicos. No, no, no. Cuando pasa eso es porque está pasando un sinfín de cosas con el ser humano. Tema de emociones, tema de miedos, tema de que puede haber sufrido una violencia de género, yo qué sé, un sinfín de cosas, ¿cierto? Entonces, esa escucha activa me va a permitir tener un contexto de quién es esa persona, qué pasó, qué necesita y empecemos a trabajar bajo ese principio de rehabilitar a ese paciente. Y el cuidado mutuo, ¿sí? El cuidado mutuo, ¿de qué se trata? De protegernos y que además podemos apoyarnos para tener un bienestar personal y que además pues que todo se genere bajo el marco de esos derechos que se tienen tanto del paciente como también de nosotros como parte de ese recurso humano de asistencial. Bien. Entonces hay unos aspectos de humanización frente a los funcionarios y colaboradores. Finalmente, esos son ejemplos, ¿cierto? Estos aspectos van desde el trato digno, calidad, cortesía, ¿sí? Y que todos los colaboradores, pues dentro de la organización, tengan una excelente cohesión, ¿sí? Consideraciones dentro del entorno personal, también familiar, a nivel de los que son las consideraciones a nivel de funcionarios y colaboradores, estrategias para intervenir todos esos factores de riesgo, que era lo que yo les hablaba ahorita, a través de la ley 1010 del 2006, que es la parte de gestión del riesgo psicosocial a nivel de los entornos laborales, la política de salud pública a nivel mental aplicable a cualquier tipo de organización y a cualquier tipo de tamaño y orden jerárquico. También hablamos de estrategias para mejorar todo lo que es la calidad de vida del servidor público, del funcionario y de todos los colaboradores que hacen parte pues de estos tipos de entidades. El tema de la remuneración, que es lo que hablábamos a nivel de contratación, selección y finalmente el incentivo. Hay unos incentivos, unos incrementos y generar el plan de bienestar. ¿Sí? Que es que no es solamente el cumpleaños, sino esto, el beneficio de esto. Tenemos unos aliados estratégicos muy importantes dentro de las instituciones, cajas de compensación familiar, tenemos el tema de las administradoras de riesgos laborales. Entonces, planear un plan de bienestar es más de tener el deseo de que mi equipo de trabajo pues finalmente no genere todas esas cargas a nivel también económico y a nivel laboral. ¿Sí? El tema de la batería de riesgo psicosocial son a través de 9 pilares. Esa batería la aplica un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo como solicita la norma y me dice que tengo que hacer un tema de medición del estrés, un tema de cómo mido la fatiga, cómo mido todos los factores de riesgos, ¿sí? A nivel de carga laboral, a nivel de turnos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la estrategia para mejorar los climas laborales? Y una preparación también que es la prejubilación, ¿cierto? ¿Cómo garantizo que esa jubilación sí sea accesible a estas personas que están en la etapa de prepensionados? ¿Listo? Entonces, la dignidad humana, esto nos lo dicta a nivel de normatividad, es el pilar central y el eje fundamental dentro de los servicios de atención en salud. Sí, porque eso hace parte de respetar la vida, de dignificar los servicios en salud, tener calidad, tener seguridad con el paciente y que además, independientemente de la condición que tenga la persona o el nivel económico, finalmente se le presten los servicios reales de salud. Entonces, ¿qué es una deshumanización? Entonces, pues finalmente cuando se pierde el trato digno, no hay una empatía, no hay una objetividad en el diagnóstico, además no hay una interconexión en áreas, entonces puede ser generado por sobrecargas laborales, por burocracias, por fragmentación en la atención, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué manifestaciones vamos a tener? Entonces las PQRs.
reducción del paciente, quejas continuas, incluso pues las agresiones contra el personal de salud. Elementos claves, entonces, como institución, garantizar la política, hacerla conocer, medir la política, pero crear valores institucionales que no vayan en contravía de la norma, pero valores, ¿sí? La ética, ¿sí? La ética es supremamente importante como tal, porque eso hace parte del respeto y la calidad. Y cuando yo hablo de la ética profesional, a todos los profesionales nos hacen hacer un juramento. Ojalá lo interiorizáramos siempre. Ese juramento que nos hacen ver, e incluso nos lo envían antes de graduarnos de cualquier tipo de carrera humanística e incluso la de ingeniería. Entonces, hay que interiorizar también ese código de ética. Manejo del error. ¿Cómo hacemos el manejo del error? Todos esos casos adversos siempre nos debe de hacer entrar en conciencia, en razón, en una mejora continua permanente como institución, porque es un aprendizaje institucional, no individual. Yo nunca busco culpables dentro de un análisis de causas por un tema de un manejo de un paciente, de que voy a buscar culpables, no. Siempre se buscan las causas. Y las causas van desde el orden jerárquico, desde unas políticas institucionales mal planteadas, que no tenemos unas buenas evaluaciones de desempeños como tal y que tampoco hacemos una supervisión adecuada e idónea, ¿sí? Sino que está basado bajo la intolerancia. Entonces también es importante manejar los casos adversos como casos de aprendizaje institucional. Y el trabajo en equipo, pues esa comunicación abierta, y cuando hablo de abierta no es exponer una historia clínica para nada, sino que la comunicación sea abierta, sensible, que hablemos a nivel no solamente de código, sino también que tengamos asertividad en ese momento de esa comunicación, tanto de personal administrativo como personal asistencial, y personal asistencial hacia administrativo. Lo mismo pasa personal administrativo hacia asistencial. El buen trato entre todos nosotros como equipos de trabajo permite pues una buena cohesión como equipo. Dentro de esas habilidades, ¿sí? Entonces tenemos de que esto es un contexto genérico, y es que comenzamos un servicio siempre, la mayor parte del tiempo a través de unas UCI, ¿cierto? A través de un servicio de urgencias, ¿sí? ¿Cómo empieza esa comunicación a generarse? ¿Qué tipo de bienestar requiere el paciente? ¿Qué presencia hay de participación de su red de apoyo familiares? ¿Cómo hago ese cuidado personal? ¿Cómo hago ese tema de manejo y prevención y seguimiento a esos síntomas que tiene ese paciente? ¿Bajo qué claridad, bajo qué condiciones? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿En qué tiempo lo estoy diciendo? ¿Cierto? La claridad de la información. Garantizar la humanización también va desde el buen momento de la infraestructura. Familias aseadas, el tema también de muros, paredes, techos, iluminaciones y demás, ¿cierto? Y finalmente garantizar esos cuidados de la vida, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de todas estas habilidades, que es el liderazgo, el trabajo en equipo, que el tema de comunicación, el tema de valores, el tema de empatía, hay unos antecedentes de unos modelos que están finalmente centrados en la persona, ¿cierto? Cada año la idea es evaluarnos y autoevaluarnos, ¿cierto? Porque finalmente a esto le han hecho miles de estudios, investigaciones, mejor dicho, y hablamos de que hay una influencia de unos aspectos somáticos y psicológicos en la salud y en la prestación de los servicios en salud, ¿sí? El año pasado hubo un caso de unos estudiantes de medicina, hubo un caso específicamente donde se hablaba de temas de suicidio. Eh, Eso fue finalmente un momento de alarma y de alerta para todas las instituciones de carácter en salud. ¿Qué es lo que está pasando con el personal? ¿Cómo lo estoy tratando? ¿Qué tipo de dignificación tiene ese contrato? ¿Cómo van esas mallas horarias? Etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, ¿qué significa eso? Que hay que identificar todos los peligros y riesgos que hay dentro de ese personal de salud. ¿Cómo garantizo finalmente esa parte de bienestar?
para considerar algo que está una política enmarcada centrada en ese paciente o en el cliente, ¿cierto? Entonces, a nivel de esa búsqueda, finalmente, ¿qué se ha identificado? Hombre, la persona es el centro como tal de cualquier tipo de atención. Entonces, hay unas gestiones emocionales que tenemos que tratar, que es la inteligencia emocional. ¿Cómo controlo finalmente esos propios impulsos y mantengo una calma en cualquier tipo de momentos, sin pasar a ser una persona fría y cortante, ¿cierto? Además de ese manejo del estrés, que finalmente es reducir esas tensiones tanto físicas, mentales y demás, que están marcadas a través o acumuladas, digámoslo así, a través de unas jornadas laborales de trabajo largas. ¿Cuál es el tema de la resiliencia, cierto? Superar ese tema de frustraciones, de recuperación, de volver a establecer mis condiciones y mis emociones de manera rápida, sin sentir ese estrés, ¿cierto? O esas tensiones que se me generan. Entonces, dentro de todo esto, hablamos que aparte de esto tenemos un modelo centrado en la atención y finalmente va originada desde ese modelo de biosocial que lo hablamos a nivel de la primera sección en línea, sino también todo ese tema de necesidades, cómo se incorporan en el paciente. Entonces, como ser humano, tener el tema del acercamiento, el cuidado integral, ser activos, ser partícipes. Parte de ese proceso de salud también es dentro de eso ser influyentes como tal. Entonces, finalmente esa humanización que debe ser genuina, natural, que además se fortalezcan nuestras propias habilidades como equipos a través de esa comunicación asertiva, la efectividad del servicio, esa empatía, esa calidez, ¿sí? Ese trabajo en equipo consolidado y demás, ¿cierto? Entonces esa atención humanizada se da por unas habilidades propias aplicadas que incluyen todo el tema de trabajo en equipo, el tema del liderazgo, el tema de empatía. Y cuando hablamos de ese trabajo y esa resolución, hablamos de una colaboración, hablamos de un manejo de conflictos, hablamos de adaptabilidad. ¿Para qué? Para que todas esas habilidades en este personal asistencial finalmente me den ejemplos del trato digno y que me generen una muy buena atención de esos servicios en salud. En la atención humanizada abarca el sentido de la vida, las relaciones interpersonales que tengo yo que tener con su red de apoyo. ¿Cómo estoy yo como garantizando como organización todos esos valores, todo ese tema de misión, visión, cómo interiorizo todo ese tema de objetivos institucionales? Y gestión centrada en la persona contiene en todos sus antecedentes de modelos de atención centrados en la persona a través de la organización de la excelencia de la salud, que es el OES. Entonces, dentro de esas experiencias colombianas, ¿qué entidades han tenido casos de éxito? ¿Cierto? Entonces, es importante que, de acuerdo al modelo mundial que me genera la OMS, pues finalmente esa atención centrada en la persona está cubriendo esas necesidades integrales y que además, pues finalmente yo voy a proporcionar o capacitar a ese personal dentro de ese papel activo, de esa recuperación de ese paciente. Entonces, persona, familia, comunidad y la aplicación de todos los servicios sociales que requiere a nivel de esos servicios sanitarios la persona. ¿Listo? Entonces, ¿cómo garantizo la buena prestación de servicios? A nivel de redes, a nivel de los recursos, a nivel de todo el tema profesional y desde lo que es el sector salud como obligatoriedad de cumplimiento, entonces el tema de gobernanza, el tema de financiación y el tema de gestión de sus recursos. ¿Sí? Entonces, hay unos atributos en calidad de esos servicios en salud que es importante tener en cuenta, que es la seguridad, la pertinencia, la oportunidad, la accesibilidad y la continuidad, que finalmente están siempre garantizando los servicios en salud que sean seguros, que sean dignos, que sean eficientes y que sean centrados en la necesidad de la persona. Entonces, todo esto hace parte de lo que es involucrar todas esas habilidades personales, todo ese tema de trabajo social, el tema de los equipos de trabajo a través de liderazgos y finalmente relaciones o coexiones de manera positiva que me permitan dignificar el trato con las personas. Bien,
Esas relaciones interpersonales entre el personal de salud y esa red de apoyo finalmente están bajo una importancia de relaciones interpersonales, el tema de las expresiones, el tema de las emociones, la toma de decisiones, servir con calidad, el tema también del talento humano a nivel de ese cuidado, ser su red de apoyo dentro de esa organización, ser empáticos, generar el respeto y el trato digno humano, ¿sí? Eso sería como todo lo que les quería hablar el día de hoy. No sé si alguien más quiera aportar a la sesión en línea y o todo fue muy claro. Todo está claro, profe. Bueno, perfecto. Recuerden entonces que nos queda una sola sesión en línea y es el próximo 28 a las 8 de la mañana. ¿Listo? Que tengan una feliz tarde. Gracias, doctora. Fue muy gratificante Muchas gracias. su Con concepto. gusto. Me ayudó muchísimo a entender muchas Profe, cosas. muchas gracias. Feliz día. Con todo el gusto. Para eso estamos, Gracias, para servir. profe. Con gusto. Hasta luego. 28, ¿el 28 a qué hora? Disculpe. A las 8 de la mañana. Gracias. Con gusto.